¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video y en los que siguen vamos a hablar sobre el reporte de los resultados de nuestra investigación y en este vamos a hablar principalmente sobre los receptores o usuarios que van a leer nuestra investigación y el contexto en el cual está hecha la investigación. Antes de eso vamos a ver este diagrama para ver un resumen de este tema. Entonces, para el reporte de resultados tenemos que primeramente vamos a tener que definir el tipo de reporte que se va a elaborar, los usuarios o receptores que tomarán las decisiones con base en los resultados y el contexto en el cual se presentará. El contexto en el cual se presentará puede ser académico o no académico. En el caso de su trabajo de proyecto de este semestre, obviamente es académico. Y cuando es académico, en general va a haber formas definidas dependiendo del trabajo que se haya dejado. Por ejemplo, ustedes tienen ya un formato definido. En términos generales, los artículos o investigaciones académicas van a requerir de una portada, índices, un resumen, escribir algunos términos claves, un cuerpo del trabajo, o sea, la investigación en sí, que consta de una introducción, una revisión de la literatura o marco teórico, la metodología que se utilizó, los resultados y la discusión. Y finalmente, pues también tienen que venir las referencias y si es necesario, apéndices, donde se expliquen algunas cosas extras necesarias para entender el trabajo. En el caso no académico, pues va a depender mucho de a quién se está presentando el trabajo. De igual manera, tiene que estar de forma ordenada y clara. Y bueno, algunos de los elementos que contiene, pues van a ser los mismos o parecidos que en el caso de la presentación eh, en un ambiente académico. Ok, vámonos para acá. Entonces, bueno, se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa y ya generamos resultados que tenemos presentados con tablas, gráficas, cuadros, diagramas, etcétera. Pero el proceso aún no termina. Entonces, pues ya tenemos nuestra investigación, ya elaboramos los resultados, los tenemos en forma de tablas, gráficas, ¿qué más? Diagramas, cuadros, etcétera. Pero pues todavía no tenemos, la investigación todavía no termina. Tenemos resultados, pero la investigación todavía no termina. Porque es necesario comunicar estos resultados por medio de un reporte. Comunicar resultados. Al fin de cuentas, cuando se hace una investigación, se está pensando en que los resultados que se encuentran se quieren comunicar a alguien más. Entonces, en esto es cuando, para comunicar estos resultados, es cuando hay diferentes tipos de formatos y es necesario usualmente comunicarlos a través de un reporte. Y para estos reportes, pues, como les digo, puede haber diferentes tipos de formatos. Y estos formatos pueden ser, por ejemplo, un libro, un capítulo en algún libro, un artículo para una revista científica, puede ser un diario de divulgación, una presentación en computadora, un documento técnico, una tesis, un DVD, un documental. Como les digo, pues aquí va a haber diferentes formatos, que son todos estos que mencioné. Artículo de revista, puede ser eh, una tesis, puede ser una presentación, puede ser un cartel para un congreso, etcétera. Puede ser algún reporte, como en el caso de ustedes, un reporte para una materia,
etcétera. Puede haber todos estos que ya les mencioné. Y lo primero entonces, para ver qué formato de todos estos vamos a utilizar, lo primero es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar y dependiendo de varias cosas. Entonces, ¿este reporte de qué va a depender? Depende de, en general, de 3 puntos básicos: las razones por las cuales surgió la investigación, razones de la investigación, va a depender de los usuarios, quién va a leer el estudio, y va a depender del contexto en el cual se habrá de presentar. Contexto en el que se presentará. Entonces, de estas 3 cosas es lo que va a depender qué tipo de reporte va a ser. En el caso de su proyecto de investigación, pues su tipo de reporte va a ser un reporte simulando una especie de artículo científico. Ustedes ya tienen un formato específico para ese reporte, que ya lo tienen, ya lo han visto, ya empezaron a trabajar con su reporte de acuerdo a ese formato. Y también pues van a tener que hacer un cartel. Esto porque pues en este caso son las reglas que pusieron para su investigación, ¿verdad? Por ejemplo, si el motivo fue elaborar una tesis para obtener un grado académico, el panorama va a ser claro. El formato del reporte debe ser justamente una tesis, de acuerdo con el grado que se cursó, y los lineamientos son los establecidos por la institución educativa donde se habrá de presentar. El contexto será académico y los usuarios serán en primera instancia los sinodales y posteriormente otros alumnos y profesores de la propia universidad y otras universidades, otras escuelas. En el caso de ustedes, pues se trata de un trabajo solicitado por esta materia y entonces pues también el formato es un informe académico que, como ya les digo, ustedes ya tienen ese formato específico y el contexto pues es académico también. Y los que lo van a leer pues somos nosotros los profesores que lo vamos a evaluar, como posiblemente otros alumnos. Entonces también para su reporte pues ya está todo muy establecido, ahí no hay pierde. En el caso de que no supiéramos, suponiendo que queremos saber qué alternativas hay, podemos ver estos ejemplos de acá de contextos, usuarios, estándares que normalmente se requieren para elaborar el reporte y el tipo de reporte. Por ejemplo, para usuarios que son académicos de la propia institución educativa, profesores, asesores, etcétera, alumnos, el contexto va a ser académico. En este caso serían, por ejemplo, investigaciones de tipo de tesis o disertaciones, estudios institucionales para sus propias publicaciones o estudios de interés para la propia comunidad universitaria. Aquí pues es en lo que cabría nuestro trabajo de investigación, lo que ustedes tienen que hacer. Y los estándares que aplican para elaborar el reporte son lineamientos utilizados en el pasado para regular las investigaciones en la escuela o a nivel institucional. Es común que haya un manual de la institución, como ustedes ya tienen esa guía de cómo es el formato de su reporte. Y bueno, también puede haber los lineamientos individuales de los sinodales, profesores de la investigación, etcétera. En este caso, puede haber estos lineamientos individuales de los tutores que están asignados a su proyecto de investigación. ¿Y qué tipo de reportes son? Pues pueden ser tesis, pueden ser informes de investigación, como en su caso, puede ser presentaciones audiovisuales, como usualmente una tesis se presenta un archivo escrito y también una presentación audiovisual. Pues bueno, hay muchas herramientas como PowerPoint, etcétera. Puede ser algún libro o un capítulo de un libro, o puede ser algún artículo de una revista académica interna. Luego, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un artículo científico, los usuarios pues van a ser los editores y revisores de ese artículo. El contexto es académico y bueno, hay algunos lineamientos generales, pero cada revista tiene sus lineamientos. Eh,
Y bueno, pues cada revista va a tener lineamientos específicos que pues cada quien los investiga o los puede descargar de los lineamientos de la revista en la que se quiere publicar. ¿Qué tipo de informes son estos? Pues son artículos científicos y bueno, todo lo que cabe en eso, ensayos, artículos conceptuales o teóricos, informes de estudios de caso, opiniones, revisiones del libro, reportes de metaanálisis, etcétera. Cualquier investigación que sea susceptible de publicarse en alguna revista científica. Y bueno, entonces, eso es como principalmente en el contexto académico. En el contexto académico también puede ser este contexto de ponencias o congresos, en el que a lo mejor ya también va a haber lineamientos específicos, por ejemplo, para cada congreso, alguna presentación de cierta cantidad de tiempo, a lo mejor 10 minutos, 20 minutos, dependiendo del congreso, un cartel con ciertas características, el tamaño del cartel, más o menos que debe de incluir, etcétera. Entonces, en este caso, los lineamientos también son específicos y también se revisan dependiendo del congreso, dependiendo de lo que pide cada congreso, para no equivocarnos para desarrollar el reporte de acuerdo a lo que se pide. Y bueno, en cuestiones no académicas, pues puede haber, por ejemplo, cuestiones en empresas, dependiendo de la empresa, pues es lo que se va a informar. Por ejemplo, resúmenes ejecutivos, informes técnicos, presentaciones audiovisuales. Y el otro caso no académico serían como presentaciones de divulgación general, como por ejemplo algún artículo periodístico, algún libro de divulgación popular. Y en este caso, sí es muy importante ser breve, ser claro, la aplicabilidad a situaciones cotidianas y una orientación más bien visual. Entonces, estos son como unos pocos ejemplos de, dependiendo del contexto y los usuarios, cómo la investigación se va a presentar de diferentes maneras, con diferentes formatos. Usualmente hay formatos específicos para, como les digo, alguna revista, para algún trabajo en la escuela, como para alguna tesis. Las instituciones usualmente tienen sus formatos establecidos de cómo quieren que se presente la información, cómo quieren que se presenten los resultados de esta investigación. Ok, bueno, esto es con respecto a esto del contexto y los receptores, cómo se elaboraría, qué formato tendría un reporte, etcétera. Este video pues ya termina aquí. En el siguiente video vamos a ver de forma general qué partes contiene o de qué partes está constituido un reporte en el contexto académico. Por lo pronto pues este video lo dejamos aquí.